Ahora bien, seguiremos hablando de cuáles son las consecuencias del efecto expulsión. A manera de resumen puedo mencionar que en muchos países a lo largo de la historia, como la Gran Depresión o la crisis mundial del 2008 sufrida en todo el mundo, después de esas crisis económicas, cuando las crisis económicas profundas en muchos países se dan alrededor de nosotros, presentan el fenómeno, en este citado contexto económico se puede observar el hecho. ¿Por qué? Porque las empresas, cuando hay una crisis económica tan profunda en las naciones, en los estados, las empresas tienen el grifo, por decirlo de alguna manera, un grifo de la financiación cerrado. ¿Por qué las empresas tienen el grifo de la financiación cerrado? Porque el Banco Central de cada país presta dinero, o sea, le presta dinero a intereses muy bajos, a intereses muy bajos a los bancos, pero esto lo invierten en deuda pública, lo cual no es muy lógico, porque esa deuda pública, al mismo tiempo, esta deuda pública sirve para pagar los intereses de los bonos anteriores. Es decir, la empresa ya no tiene ningún lugar donde le podamos inyectar más dinero a la economía. Por eso se dice que las empresas tienen el grifo de la financiación cerrado, porque el Banco Central le presta dinero a intereses muy bajos a los bancos y estos lo invierten en deuda pública, pero ya dijimos que al mismo tiempo esta deuda pública es demasiado redundante. Esta deuda pública sirve para pagar los intereses de los bonos anteriores en lugar de generar un progreso. En lugar de generar un progreso. En definitiva, es una situación insostenible en el largo plazo. En el largo plazo es insostenible, porque si se hace de una forma muy desmedida, como pasa en nuestro gobierno, en nuestros países, con la corrupción. Pero en los tiempos difíciles, un inversionista siente que sus ahorros, lo que decimos más adelante con los casos extremos y el aumento del gasto gubernamental, los inversionistas sienten que sus ahorros están más seguros en las manos del Estado, porque se tiene la creencia que es poco probable que no cumpla con sus obligaciones. Ahora hablemos un poco de los factores. Hay que mencionar que para el efecto expulsión no es necesario conocer todos estos, pero sí es muy importante saber que estos factores, según Dornbush, son los únicos, son los que determinan el grado de la magnitud que posee el efecto expulsión en una economía. Por ejemplo, nosotros como estudiantes de economía, al estar estudiando el efecto expulsión, según Dornbush, si trazamos varios esquemas, si dibujamos, graficamos, estudiamos o analizamos varios esquemas del modelo ISLM, el mercado de bienes y servicios, podemos demostrar lo siguiente. Pues primer factor puede ser que el ingreso aumenta más, o sea que el ingreso se desplaza hacia la derecha porque el ingreso aumenta más y la tasa de interés aumenta menos. Es decir, que la tasa de interés siempre aumenta, pero en menor cuantía, en menor cantidad a la que el ingreso, cuanto más plano sea el esquema LM, lo cual se nos hace muy lógico, porque la IS es la curva del que mide el mercado de los bienes que va, obviamente, como si tuviera pendiente negativa, va inclinada hacia abajo la curva. Mientras que la curva del mercado del dinero es la LM, va inclinada con pendiente positiva hacia arriba. Entonces, que el ingreso aumenta más y la tasa de interés aumente menos cuanto más plana, o sea, entre más horizontal sea, cuanto más plana sea el esquema LM, es muy lógico al analizarlo. El ingreso y la tasa, o sea, el factor 2, el ingreso y la tasa de interés. El ingreso y la tasa de interés aumentan menos, también aumentan menos cuanto más plano sea el esquema y ese es también muy lógico, porque es de pensar que el mercado de bienes, que es la curva IS, entre más plana sea, o sea, se acerque mucho más al eje Y, entre más plana sea, es obvio que ese desplazamiento tanto para la tasa de interés como el ingreso va a ser mínimo, entonces tasa de interés y el ingreso no aumentarán, aumentarán menos entre más plano sea el esquema IS. Eso es muy obvio. Y el tercer factor sería que el ingreso y la tasa del ingreso y la tasa de interés aumentan más. En este caso, aumentan más cuanto mayor sea el multiplicador del gasto. También es muy válido porque entre más grande sea el multiplicador del gasto, obviamente la tasa de interés y el ingreso están relacionadas con el multiplicador del gasto, ya que al calcular el ingreso
se utiliza el multiplicador del gasto y al calcular la tasa de interés también está ahí en el despeje. Entonces, y la tasa de interés y el ingreso aumentarán más cuanto mayor o entre más grande o mayor será el multiplicador del gasto y más grande el desplazamiento horizontal del esquema IS también. Porque cuando dice que más grande el desplazamiento horizontal del esquema IS, desplazamiento horizontal se refiere a que obviamente va a ser más plano, porque no se está desplazando de manera vertical, sino que de manera horizontal. Entonces el desplazamiento horizontal del esquema IS en el mercado de bienes se refiere a eso. Entre más plano, entre más horizontal se mueva, obviamente mayor será. Pero en pocas palabras, en todos los casos la magnitud del efecto expulsión es mayor cuanto más aumentan las tasas de interés y el gasto gubernamental. En pocas palabras, si no queremos mencionar todos los factores que determinan el grado del efecto expulsión, que son estos tres, podemos resumirlo en esto. La magnitud de todo el efecto expulsión es mayor y será mayor cuanto más aumenten las tasas. La magnitud del efecto expulsión siempre será mayor o es mayor cuanto más aumentan las tasas de interés y el gasto gubernamental. Ahora pasaremos a explicar de manera gráfica y de la manera más sencilla posible cómo se expresa el efecto expulsión. Ahora bien, queridos alumnos, hemos llegado a la demostración gráfica del efecto expulsión. Aquí tendremos que hacer unos pequeños análisis. Para la demostración gráfica de este efecto expulsión, vale decir que es una fuente de elaboración propia adaptada al modelo que se encuentra en el capítulo 11-2 de Dornbusch. Pero empecemos. Tenemos el modelo que depende del ingreso. Como ya sabemos, depende del ingreso. El efecto expulsión solo depende del ingreso y de las tasas de intereses. Entonces del ingreso y la tasa de interés. Pero el ejemplo solo se explica de esta manera. Empezaremos con lo más básico. Con una tasa de interés inicial I sub 0, cuando se posee una tasa de interés inicial I sub 0 a un nivel de ingreso también de equilibrio, la tasa de interés inicial y la del ingreso inicial I y Y sub 0 se interceptan en este punto, donde yo poseo mi curva del mercado de bienes, la IS, con el mercado de dinero, que es la LM. La LM vale destacar desde ya que como la oferta monetaria, cuando hablamos del efecto expulsión, la oferta monetaria no se desplaza, es inelástica y no se le inyecta ningún flujo de dinero a la economía, vale destacar desde un principio que la curva LM no sufrirá ningún cambio. Continuamos. El mercado de bienes es la IS, la curva LM, mercado de dinero. En este punto se intersectan con una tasa de interés y un ingreso inicial. A este punto le he llamado E. Este punto significa que hay un equilibrio, que al hacer el análisis del efecto expulsión podemos decir que ese punto de equilibrio nos está narrando. Ese punto de equilibrio narra cómo se saldan, cómo están en equilibrio, tanto se ha saldado, se saldan el mercado de bienes y el mercado de dinero para todo lo que venga. Es decir, el mercado de bienes, porque es obvio que para todos estos en la curva IS, el mercado de bienes, todo lo que el Estado compre y todo el de la demanda de dinero, la demanda de saldos reales que necesite, se saldan en este punto. Solo la curva LM y S al principio están en equilibrio, pero luego sabemos que para el efecto expulsión se lleve a cabo, el gobierno tiene que efectuar un aumento en el gasto gubernamental, que es este, donde interviene la variable del multiplicador, donde interviene esta, el alfa, la variable del multiplicador, el multiplicador por el diferencial del gasto. Entonces cuando el aumento, el gobierno o el Estado, el gobierno decide llevar a cabo llevar a cabo el aumento del gasto gubernamental, ¿qué es lo que sucede? Allá arriba ya sabemos que al modificar un autónomo, como lo es el gasto, un componente, el componente autónomo es el gasto. Entonces, cuando un componente autónomo, el gasto, ha sufrido un incremento, se desplaza o sufre un incremento, sufre un incremento desplazando la demanda agregada original. Pero cuando la demanda agregada se eleva, eso quiere decir también que la curva IS sufre un desplazamiento, ya que la demanda agregada se ha incrementado y se ha sufrido una elevación. El mercado de bienes, que es la curva IS, también gracias al aumento del gasto gubernamental que el gobierno ha propiciado, sufre un desplazamiento hacia la derecha de manera paralela. Sufre un desplazamiento de manera paralela hacia la derecha. Entonces,
tenemos la curva IS, la curva IS'. Pero para esta curva IS' hay que destacar que como ha aumentado el gasto gubernamental, es un autónomo, ha generado un aumento en la demanda agregada que se ha elevado, ha desplazado la demanda agregada al sufrir un incremento, ha desplazado la curva IS hacia la derecha en la IS'. Al mismo tiempo, obviamente se ha generado un nuevo punto que ha generado un incremento en la producción, en el ingreso. Ese nuevo incremento en la producción o el ingreso se denomina Y0', porque hemos pasado del ingreso del Y0 que estaba en equilibrio a un nuevo ingreso que sufrió un aumento. Entonces es Y0', como lo vemos acá. Y0' también al sufrir un incremento en los ingresos, obviamente tienen que elevarse las tasas de interés porque debe haber una estabilización en la economía. Entonces el mercado de bienes es la curva IS', y esta curva IS, la curva IS', esta curva IS' es la nueva. La LM, la curva LM sigue siendo la misma, como dijimos desde un principio, no sufre ningún cambio. La curva LM no sufre ningún cambio, entonces hay un nuevo, pero se han generado los nuevos niveles. Un nuevo nivel de ingreso que ha sufrido un incremento, ese nuevo nivel del ingreso es el Y0', pero también la nueva tasa de interés que se ha tenido que elevar. La tasa de interés ha pasado de ser de I0 a I'. Entonces el nuevo punto de equilibrio yo le puedo llamar E'. Pero ¿qué significa E' en pocas palabras? E' en pocas palabras lo que quiere dar a entender es que es el nuevo punto de equilibrio donde se saldan el mercado de bienes y el mercado de dinero. Toda la demanda de dinero, de saldos reales que el gobierno necesita para pagar y comprar los bienes y servicios se genera en este nuevo punto. Hemos pasado de un estado inicial de tasa de interés y de ingreso y I0 a, gracias al aumento del gasto gubernamental propiciado por el gobierno, la curva IS', la curva LM a un nuevo punto de equilibrio que es E', donde el nuevo ingreso que se ha incrementado, ha sufrido un incremento es Y0' y la nueva tasa de interés es I'. Vale destacar que este nuevo punto de equilibrio Y', volvemos a repetir, que es el único, podemos decir según el análisis de Dornbusch en el efecto expulsión, que este punto de prima es el único punto donde se saldan, el único punto de equilibrio donde se saldan tanto el mercado de bienes como el de dinero. Aquí vale destacar otro punto de Dornbusch que explica la parte donde ya se sabe que el aumento del gasto gubernamental desplaza a la demanda agregada, lo cual hace que la curva IS se desplace, lo cual genera un nuevo ingreso, eleva las tasas, pero falta otro gráfico aquí a la par, que es imaginario. Pero podemos decir que el gráfico que está aquí a la par es el de la demanda de la inversión. Y lo que ha sucedido es que con el nuevo aumento del gasto gubernamental, la nueva curva IS', la LM que no cambia, el nuevo punto de equilibrio, el nuevo nivel de ingreso de renta Y0' y la nueva tasa de interés más que todo I', es donde se suscita el efecto expulsión, en pocas palabras, porque en la demanda de inversión, esta elevación en la tasa de interés ha hecho que la inversión que era I', que estaba aquí al lado izquierdo, digamos, ha hecho que esa demanda de inversión tenga una expulsión, una disminución, una reducción, como quieran llamarle, pero se ha desplazado hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque ha pasado de estar acá, digamos, ha pasado de estar acá a pasar a acá. Así que se ha desplazado hacia la izquierda la demanda de inversión, por eso es que ha sufrido una reducción. ¿Por qué? Por esto mismo, por el aumento en las tasas de intereses, la demanda de inversión sufre una reducción, que es lo que siempre el efecto expulsión procura, que el gasto privado, dígase la inversión, pase de un nivel alto a un nivel bajo, es decir, se expulsa, se reduce, se desincrementa. Y ahí es donde se genera el efecto expulsión. Pero para lo último explicaré cuando nos remontamos a lo que dice Dornbusch en el capítulo 9. Cuando tenemos un efecto expulsión, pero el mercado de bienes y dinero no se ven afectados por las tasas de intereses, como recapitulamos, capítulo 9 de Dornbusch. El capítulo 9 de Dornbusch hablábamos de las tasas de interés ignorando su efecto. Cuando nosotros ignoramos cuando nosotros ignoramos cuando nosotros ignoramos el efecto de las tasas de interés, ¿qué es lo que sucede?
Cuando nosotros hemos ignorado la tasa de interés, sucede esto. La tasa de interés en el capítulo 9, la tasa de interés según Dornbush, o sea, la tasa de interés en el capítulo 9 según Dornbush no posee ningún efecto en el mercado de bienes y de dinero. Entonces, con una tasa de interés constante, pero generando un desplazamiento en la curva de la demanda agregada, se genera un nuevo nivel de ingreso. Es decir, el gobierno sigue propiciando un aumento del gasto gubernamental, pero esta vez el gobierno el gobierno ha propiciado el aumento del gasto gubernamental, lo cual ha hecho que la demanda agregada se eleve, desplazando la curva IS. La LM no cambia porque la oferta monetaria no sufre ningún cambio aquí en el efecto expulsión, pero esta vez la tasa de interés no sufrirá ningún incremento, se va a mantener constante como el capítulo 9 según Dornbush. Con esta tasa de interés constante, la tasa de interés ha sido constante, pero el aumento del gasto gubernamental está ahí y el desplazamiento de la curva IS ahí está, ya no llego a un punto de equilibrio de prima, porque como repetimos, el mercado de dinero, la curva LM, no sufrirá ningún cambio ni ningún desplazamiento porque no se ha inyectado ningún flujo para satisfacer la demanda de dinero que se genera en este nuevo punto, porque como la demanda agregada se ha elevado, ha generado un nuevo nivel de ingreso, y ese nuevo nivel de ingreso de renta se le puede denominar Y2'. Pero como la tasa de interés se mantiene constante en un nuevo ingreso, en un nuevo nivel de ingreso de renta Y2', la tasa de interés constante solo posee la curva IS' y la LM no. Este punto E2', según Dornbush en el capítulo 11-2, el punto E2' no significa nada y no genera ningún punto de equilibrio más que para el mercado de bienes. El punto E2' solo se genera, o sea, solo es básicamente un punto de equilibrio el E2' para el mercado de bienes, para saldar todo lo que el Estado compra en bienes y servicios, pero solo servirá como punto de equilibrio para la curva IS, porque más sin embargo para la curva LM no, porque no se ha inyectado ningún flujo de economía para que la curva LM sufra un desplazamiento que sería hasta acá, donde se desplazaría la curva LM, y sí podría haber un nuevo punto de intersección con el E2' y generar un nuevo punto de equilibrio, pero esa no es el caso. Y entonces terminaré diciendo el pequeño ejemplo. Para entenderlo, el gasto del gobierno, que es el gasto del gobierno aumenta 100, el delta G. Si el gasto del gobierno aumenta 100, o sea el delta G, el gasto del gobierno aumenta 100 y el multiplicador tiene un valor de 3, si yo ya sé que lo que va a aumentar lo que va a aumentar el gasto gubernamental según la economía de El Salvador es $100 por 100 unidades monetarias, $100 o 100 unidades monetarias, el delta G, $100 unidad monetaria delta G, pero el multiplicador, yo ya sé que el multiplicador del gasto vale 3, el multiplicador del gasto vale 3, ¿cómo quedaría la aritmética para cada punto de equilibrio? El punto de equilibrio en el estado, inicial, el E', que es el nuevo punto de equilibrio, con la nueva curva IS' y la LM, y para el punto de equilibrio supuestamente E2', que solo beneficia o solo satisface o salda al mercado de bienes. Bueno, pues será tan fácil como multiplicar el multiplicador del gasto por el delta del gasto, y ese será el aumento del gasto gubernamental. Entonces hablaremos de los ingresos. El ingreso de equilibrio aquí en el E, el ingreso de equilibrio en E', el ingreso de equilibrio en E2', el ingreso de equilibrio tiene que aumentar 300, porque el delta gasto vale 100 y el multiplicador es 3, al multiplicarlo nos da 300. Entonces podemos resumir que el efecto expulsión hará que el ingreso de equilibrio en Y0, Y'0, Y0' y Y2', el ingreso de equilibrio tiene que aumentar 300 del punto E al E'. ¿Sí? El ingreso de equilibrio tiene que aumentar 300 en cada nivel. Tendrá que aumentar 300 en cada nivel de la tasa de interés. En cada nivel de la tasa de interés. Del punto de equilibrio E al punto de equilibrio E', como se ha incrementado la tasa de interés, el aumento del gasto gubernamental del E al E', el ingreso de equilibrio de Y0 a Y0' presentará un cambio en 300. Entonces así el esquema IS se desplaza, que es la curva, lo que habíamos dicho de un principio, la curva IS es esta. Entonces así la curva IS se desplazará 300 hacia la derecha.
La curva IS se desplazará 300 hacia la derecha. Fin.